Es lunes de Punto Medio y tengo el gusto de saludar a Jacqueline Hinojosa, diputada federal del PRI, a Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, Marta Romo, diputada federal del PAN y a Hamlet García, él es diputado federal de Morena. Gracias a todos por estar aquí. Buenas noches, Pedro. A ver, vamos a hablar de las elecciones que están en puerta para este año 2023, un poco también de lo que se vislumbra para el 2024, pero quiero que comencemos con el panorama que ven ustedes para esta contienda. Juan, comenzamos contigo. ¿Qué es lo que ve Movimiento Ciudadano para este año? Mira, pero pues nosotros estamos optimistas porque estamos intentando darle al país, al Estado de México, a Coahuila, una alternativa de gobierno. Nosotros creemos que es una tragedia, en el caso del Estado de México, que los mexiquenses tengan que elegir entre 80 años o casi 90 años de gobiernos corruptos, de la peor corrupción que ha significado ese estado para el país, y también los pésimos gobiernos y las administraciones que vemos de Morena, no solo a nivel federal, sino que cada vez vemos más en las entidades federativas, y una persona como Delfina Gómez, que pues ha sido declarada culpable por desviar recursos por parte del Tribunal Electoral, por ejemplo, pues nos parece a nosotros que las y los mexiquenses merecen una alternativa, que merecen una opción fresca, una opción distinta, una opción que verdaderamente represente cambios, que represente mayor igualdad, pero también mayor libertad, que represente mayor derecho, pero también mayor productividad. Y eso es lo que vamos a construir de cara al 2023, porque creemos que el Estado de México y Coahuila merecen una alternativa frente a las dos opciones que representan pasado. Marta, ¿qué es lo que ve el PAN? Bueno, sin duda alguna, nosotros respondiendo a las peticiones y sobre todo a las exigencias que tiene la ciudadanía ante la emergencia nacional que estamos viviendo, el país está ardiendo, estamos viviendo una crisis verdaderamente crítica, en donde nuestro objetivo principal como la coalición Va por México, el PAN obviamente se suma a esta coalición y hace lo propio por la emergencia que implica, y seguramente la ciudadanía que así nos lo exigió la respaldará, tengo la certeza de que así será, y que obviamente implica no solamente una elección de coalición, sino también un gobierno de coalición que implicará tener las reglas claras para poder hacer todos los filtros y sobre todo todas las, de alguna manera, restricciones correspondientes para garantizar que los mexiquenses y los coahuilenses tengan en su momento el gobierno que exigen y se merecen. Hamlet. Pedro, el 75% de los mexiquenses exigen un cambio en el gobierno estatal. Y eso lo reflejan claramente las encuestas. Recientemente tuvimos una de Encol con el periódico, un periódico nacional, y le dan a Delfina 55% de la intención de voto. La realidad es que el PRI está en la lona con todo y la coalición, y ya se van los corruptos, ya se van los privilegios del Estado de México. Ocurrirá lo mismo en Coahuila con el Moreirato. Los vamos a extrañar a los de Morena. Jackie, porque justamente son los dos últimos bastiones priistas, Coahuila, el Estado de México, se juega la vida prácticamente el PRI. Pues no es la vida del PRI, es la vida de los habitantes del Estado de México y de Coahuila. Tenemos los mejores perfiles en la Alianza Va por México, unos jóvenes, los dos son jóvenes, Alejandra tiene 39 años, Manolo tiene 37 años, jóvenes con experiencia que han dado resultados en su municipio y en su estado. Ambos han sido diputados locales, una ya fue diputada federal, los dos han sido alcaldes de sus municipios, en su caso Ale de Cotitlán y Manolo 2 veces de Saltillo, dejando como Saltillo de las ciudades más seguras. Tenemos los mejores perfiles, a comparación, como dices, de la vieja política que representa Delfina y sus moches que le pedía a los trabajadores de Texcoco. Y sancionado, con pruebas. Las autoridades ahí lo tienen. Al final del día, la sentencia fue del 12 de enero del 2022. Ahí está la prueba, donde los ciudadanos lo pueden ver de manera palpable. No es al azar. Ahí hablan de corrupción cuando tienen una sanción especialmente de corrupción. Y también decirles que se van a topar contra nuevamente la elección. Delfina ya perdió en su momento con la misma estructura con la que está compitiendo. Ya perdió en la elección anterior. Ese es un punto importante. ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia ahora, Hamlet? Las ansias de cambio de la población del Estado de México. Ocurrió también en Hidalgo. Después de 80 años de gobierno del PRI, Morena obtuvo una ventaja contundente en la jornada electoral. Y ese es un muy buen precedente de lo que va a ocurrir en el estado colindante, que es el Estado de México, un estado que tiene al 38% de su población en la línea de pobreza
y es importante combatir esas desigualdades. Los municipios del oriente y del norte del Estado de México han sido abandonados por los gobernadores del Estado de México, que privilegian una zona muy concreta y a sus propios bolsillos a través de una red de privilegios y de corrupción. Les vamos a ganar en el Estado de México. ¿De verdad tu argumento es las ansias de cambio? ¿Ese es tu argumento? ¿Así estás defendiendo a Delfina? Y dos, ese es el sentir Alejandra ciudadano. del Moral es originaria de Cuautitlán Izcalli. Nada más te la dejo ahí. ¿Es tu argumento? Es el sentir de la población del Estado de México, que de nueva cuenta, Jacqueline, ustedes no pueden abstraerse de la realidad. Pero a ver, la realidad es esta. La realidad es esta. La realidad es esta. Delfina es una maestra. Delfina es una persona de la base del movimiento. Que sabe restar. Me preguntas, pero no me das oportunidad de hablar. No. Delfina es una maestra, es una persona que viene de las bases del movimiento, que ha acompañado al presidente López Obrador y que va a ganar la elección en el Estado de México. Nos va a ir muy bien. Yo me acuerdo que sí es una mujer preparada. ¿Te acuerdas cuando la enseñaron a llorar? Tiene un equipo extraordinario. A ver, vamos a escuchar a Juan. Yo coincido en que ojalá que llegue el cambio al Estado de México, pero ojalá que no se vayan los corruptos para que ahora lleguen los incompetentes. Por eso nosotros en el 2021 decidimos ir solos, porque nosotros sí estamos convencidos en Movimiento Ciudadano que el país requiere algo mucho más allá de decir es que ya se van los corruptos para que lleguemos nosotros. Porque vean cómo está gobernando Morena, lo estamos viendo ahorita, tú transmitías las imágenes de lo que está ocurriendo en Quintana Roo, donde gobierna, no Morena, donde gobierna el Partido Verde, que el propio López Obrador decía hace unos años que era el partido más podrido de México y que ahora gobierna con Morena. Lo estamos viendo en la Ciudad de México, dice Claudia Sheinbaum que son situaciones atípicas y sin embargo la vemos todos los días, que es lo opuesto a algo atípico. Entonces Morena no sabe gobernar y por eso el Estado de México merece un cambio, pero merece un cambio con rumbo, merece un cambio que mejore la vida de la gente. Juan, ¿Movimiento Ciudadano realmente tiene posibilidades solo de ganar? Mira, eso nos decían, por ejemplo, en el 2021 en Nuevo León nos dijeron hasta el final que iba a salir la maquinaria del PRI, que iba a salir el dinero de Morena, y nosotros con Samuel García nos la jugamos, estábamos convencidos que la gente en Nuevo León merecía un cambio y ahora estamos convencidos de lo mismo en el Estado de México. Efectivamente vamos contra dos alianzas compuestas por tres partidos, que eso implica más spots, más dinero, pero nosotros creemos que la gente del Estado de México lo que quiere es un cambio y que eso va a ser lo que prevalezca y efectivamente, como decía la diputada Jackie, pues no cualquier perfil, no nada más que sea alguien que sea de las bases del movimiento, por más que eso pueda ser muy loable, sino que sea una persona preparada, una persona con justicia social y que le dé al Estado de México un nuevo rostro que lo merece. ¿En el Estado de México va a ser Juan Cepeda? Vamos a ir con Juan Cepeda. ¿Y en vamos a ganar. Aún no lo hemos definido, tenemos hasta finales de marzo para definir a nuestro candidato. ¿No están llegando tarde a la contienda mientras las dos alianzas ya están prácticamente en plena precampaña? Pues justo de las cosas que hemos denunciado ante el Tribunal Electoral y de lo que anunciaba Juan Cepeda, pues es que creo que muchos de estos actos que están haciendo las dos alianzas pues se tratan de actos anticipados de campaña, uso excesivo de recursos públicos. Nosotros no vamos a caer en ese juego, nosotros le vamos a seguir hablando en esta etapa a nuestra militancia y posteriormente a la ciudadanía. Este punto es muy importante, el uso de recursos públicos. Quisiera preguntarle a Hamlet y a Jacqueline, con el caso de Morena, bueno, es el partido en el poder, el partido que está en la presidencia y demás. ¿Cómo van a hacer para que no parezca que se están utilizando recursos, que están utilizando los propios funcionarios, recursos públicos para estar haciendo campaña en esos estados? La legislación es muy clara. En fin de semana, en días inhábiles, sobre todo aquellos que tienen una tarea asignada por pertenecer a los órganos intrapartidarios, tienen plena libertad de realizar campaña. Hay sentencias del Tribunal Electoral que lo confirman y no se requiere el uso de recursos públicos. Hay un movimiento desde las bases, desde los municipios del norte y el oriente del Estado de México que están abandonados y claramente están con Delfina. Lo vimos en Ixtapaluca, lo vimos en Valle de Chalco y lo seguiremos viendo en todos los días de esta precampaña. Y si tienen alguna queja al respecto, pues que los partidos de la oposición lo presenten. Exacto. Por ejemplo, nosotros presentamos una para que bajaran los espectaculares de Alejandra del Moral, se dictaron las medidas cautelares. Es ordinario que estas diferencias se puedan dirimir ante los tribunales, pero nosotros vamos muy bien, muy seguros con Delfina. Y en el caso, Jacqueline, del PRI, es el partido que gobierna en ambos estados que están en juego. ¿Cómo cuidar esa línea? Nosotros siempre la hemos cuidado. Ahorita le quiero preguntar a Hamlet si el movimiento del que hablaba
Era el movimiento que hemos visto en varias campañas recientes, donde llevan a la gente amenazada que les van a quitar sus programas sociales si no votan por Morena. ¿Ese es el movimiento que estás diciendo? Nosotros transformamos... El tema de los, a ver, te contesto. Estoy terminando bueno, de hablar. ¿son 2 preguntas o una? Es una y ahorita te hago otra porque también tengo otra muy interesante. El tema de Alejandra del Moral, pues eran unos cartelones que hizo una revista que le entrevistó. Digo, a diferencia de los que aparecen mágicamente de Sheinbaum y luego los futbolistas hablando de otras corcholatas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta que te iba a hacer, Hamlet, dinos, porque se están peleando en Coahuila y entre los dos y entre Mejía y Guadiana se están echando la culpa que uno usa recursos públicos y que el otro de no sé qué. Dinos qué va a pasar allá porque se están peleando. Bueno, el cuento de la revista no se lo tragaron las autoridades electorales, eso lo utilizan comúnmente para hacer actos anticipados y claramente pues está la determinación de que los bajaran de forma inmediata. Esa es una resolución. En el caso de Coahuila yo creo que es importante el diálogo al interior de las fuerzas que contiene este movimiento plural y amplio. En el Estado de México estamos en coalición con el Verde y con el PT. El Verde tiene una fuerza relevante en el Estado de México que está aportándole a la coalición. Y en el caso de Coahuila, pues Morena siempre ha mantenido una política de alianzas. Yo espero que en ese diálogo, conforme se acerque la elección, podamos como coalición de facto llevar un candidato único a la gubernatura del Estado para derrotar al Moreirato. Mejía no se va a bajar. Yo espero que el diálogo genere esa oportunidad, como ocurrió en el estado de Aguascalientes y en otras ocasiones, en los que se ha logrado cerrar filas en una fecha cercana a la elección. Porque, por ejemplo, en el Estado de México, a ver, ya se había anunciado lo de la coalición y demás. Te pregunto, de haber sucedido primero lo de Coahuila, antes que lo del Estado de México, ¿habría alianza también en el Estado de México? La política de Morena es de alianzas. Porque Mario Delgado aquí lo expresó, está enojado con Alberto Anaya del PT. Los vimos este fin de semana y ni siquiera se hablaran, ni siquiera se volteaban a ver, estaban separados. ¿Cómo hay esperanza de obtener una victoria si dentro de los propios dirigentes pues, no hay esa unión? Bueno, Morena puede ganar solo y lo ha demostrado, pero es importante ir con nuestros aliados. Yo espero que esa política de alianza sea permanente. En el 2021 tuvo efectos muy importantes para lograr ganar 4 de las 6 gubernaturas. Si hubiéramos ido juntos en el estado de Aguascalientes desde un inicio, tendríamos más posibilidades de competencia. Así lo demostró Nora con un crecimiento muy relevante. Y nos va a ir muy bien en el estado de Coahuila. La gente también está harta del PRI. Marta, yo te quiero preguntar, porque esta falta de unidad entre los dirigentes también es propia de Va por México. Al menos en este espacio hemos intentado desde hace 2 semanas sentar a Alejandro Moreno, a Jesús Zambrano, a Marco Cortés, y ha sido Marco Cortés quien ha tenido la negativa de sentarse junto con sus compañeros. Antes de pasar a eso, me encantaría resaltarte algo que en lo práctico y en lo efectivo podemos ver en el legislativo, como entre Morena y el PT ya hay una ruptura interesante. Lo pudimos ver súper claramente en la reforma electoral, ese mega receso que hubo, porque ninguna intentona de Morena de querer desaparecer a los partidos pequeñitos como el PT, lo que hicieron en su momento. Obviamente el PT dijeron no vamos a acompañar tu reforma electoral mientras de que tenga esto y esto y esto, y llamaron un receso enorme. Entonces Morena quiere desaparecer también a los partidos como el PT, entonces por eso la molestia y por eso porque no les cumplen los acuerdos a los que llegan. Lo que a mí me hace preguntarme es por qué los candidatos que están en este caso por el PT haciendo una intentona por poder hacer una campaña alterna, en este caso lo que están haciendo es estrategia, pero en realidad veremos si al final cierran o no cierran. Y yo también tengo la certeza de que tanto Marco Cortés como todos los dirigentes nacionales se sentarán en esto y en todas las mesas cuando sea el tiempo correspondiente. Recordemos que la coalición no es una coalición meramente para este año, es una coalición que se está cocinando y que se está preparando para el 2024 y hay muchas cosas todavía perfectibles y creo que ellos buscarán y tendrán el tiempo correspondiente para estar en las mesas de diálogo que sean las adecuadas. Y quisiera finalizar contigo, Juan. ¿Cómo ven las alianzas que hay enfrente? Pues mira, justamente creo que queda claro con las respuestas que aquí han dado, que cuando lo que te unen son intereses y no causas, pues eso es lo que pasa. Yo estoy seguro que el diputado Hamlet no coincide con la agenda y con la historia
del Partido Verde Ecologista, con sus múltiples votaciones, con muchos de sus muy polémicos personajes y actores, y sin embargo ahí está Morena, no lo vincula nada con el Partido Verde más que la ambición por el poder, y lo mismo ocurre con el PAN y con el PRI. Yo creo que el PAN hace 10 años, hace 5 años hubiera sido absolutamente inconcebible una alianza con el Partido Revolucionario Institucional, y sin embargo ahí está, por su negativa a apostar por ellos mismos y para regresar a los privilegios de antes. Entonces, cuando lo que te une son intereses y no son causas, pues ahí está el resultado. Bueno, yo fui candidata de coalición por Movimiento Ciudadano, PAN, PRD también. Entonces yo... No, pero yo dije con el PRI. Sí, también. Dije pero... PAN PRI. Yo creo que ahorita llegamos a un momento de evolucionar democráticamente. Si me permites, creo que valía la pena, y yo creo que escuchemos a la ciudadanía. El poder ver las encuestas ahorita al inicio de las campañas y ver, entonces dar por hecho lo que la ciudadanía quiere o no. Yo creo que Movimiento Ciudadano en su momento también habrá de hacer un ejercicio de reflexión y hará un análisis puntual de lo que la gente le está pidiendo. Sí. Y también La gente no quiere las alianzas. Sí le está pidiendo la alianza. Ya lo veremos de aquí al 2024. Lo quería comentar rapidísimo, es evolucionar a un tema democrático y asegurar gobiernos de coalición donde quepan todas las ideologías y solo sea importante el país. Y para el 24, Hamlet, te voy a dar una gran frase: les vamos a ganar por unos metros y más. No, mira, ya se pusieron Ya para de acuerdo. finalizar con el diputado Hamlet, por favor. Mira, hay unidad en el Estado de México, con Higinio, con Horacio, con Delfina, 3 grandes referentes están unidos en torno a esta precandidatura al gobierno del Estado. Y en el caso del 24, el PRI ya claudicó, no va a presentar candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y no va a presentar candidato a la presidencia de la República. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con todos esos aspirantes del PRI que estuvieron recorriendo algunas zonas del país hablando de sus aspiraciones presidenciales? ¿Sí? Y en la mesa de negociación, precisamente con Marco Cortés, ya los bajaron, ya intercambiaron. Hay que tomar clases de comprensión, porque sí vamos a presentar, pero el PAN va a siglar y va a llevar el proceso. Del PAN. Llevará proceso interno. Bueno, no presentar, pero no está clarísimo todo. Y que eso ha sido motivo de división y confusión, que hasta, si mal no recuerdo, los propios empresarios les pidieron que se pusieran de acuerdo y que explicaran las reglas claras de esto. Esta mesa nos puede seguir dando para mucho más tiempo, entonces los invito a que el siguiente lunes podamos seguir con la plática. Me encanta.